Sea usted muy bienvenido a este su canal Lección de Escuela Sabática, donde estudiamos la palabra de nuestro Dios semana tras semana. Y esta semana estuvimos estudiando la lección número 10, que lleva por título Misión en favor de los no alcanzados. Y en esta lección aprenderemos del apóstol Pablo a cómo llegar a las personas que todavía no han sido alcanzadas por el Evangelio. Así que acompáñame hasta el final y bienvenidos. Comencemos a desarrollar nuestro estudio día por día. En la parte del día domingo, que lleva por subtítulo Un hebreo en Atenas. En Hechos capítulo 17, versículo 16 dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Aquí el texto bíblico nos dice que el apóstol Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo, ya que él había sido sacado por algunos hermanos de Berea, porque los judíos y griegos se habían molestado al escuchar que Pablo estaba predicando de la palabra de Dios. Ahora, Pablo, mientras los esperaba ahí, dice el texto bíblico, que él vio que la ciudad de Atenas estaba hundida en la idolatría. Es decir, la gente no conocía de Dios, porque ahí habían muchos filósofos, gente que amaba la sabiduría, gente que había sido preparada en las mejores universidades de aquel entonces. Por eso que ahí surgió Aristóteles, Platón y entre otros grandes filósofos, pero que no tenían conocimiento acerca del Dios verdadero. Ahora, Pablo, al verlos, pues sintió compasión de esa gente. Por eso es que el apóstol Pablo decide predicarles. Por eso el texto bíblico dice que Pablo comenzó a predicarles en la sinagoga y en las plazas. Mi apreciado que me escuchas, el apóstol Pablo sabía que si no les predicaba, se iban a perder sin haber escuchado y haber conocido al Dios de la salvación, al creador del universo. Y ahora el apóstol Pablo aprovecha la oportunidad que se le presentó. Y por eso nuestro texto bíblico dice que él dialogaba con los grandes filósofos y con la gente del mercado. Ahora, lo que podemos aprender del apóstol Pablo en esta parte es que Pablo, movido por la compasión hacia los habitantes de Atenas, pues compartió las grandes verdades de la palabra del Señor, las verdades de salvación eterna. En segundo lugar, el apóstol Pablo entendía que Dios quería salvar a los atenienses, pero también el apóstol San Pablo tuvo que utilizar lo que estaba en sus manos, su conocimiento, su preparación académica. Y el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo tanto con lo que había aprendido en las universidades a los pies de Gamaliel, pero también estrategias nuevas que el Espíritu Santo le puso en la mente del apóstol San Pablo. Así que mi apreciado y mi apreciada hermana que me escuchas, usted y yo, solamente si llegamos a sentir compasión de las personas arruinadas en los vicios de este mundo, personas que están hundidas en el pecado, solamente así es que usted y yo les vamos a predicar la palabra de Dios. Pero también si estamos conscientes de que Dios quiere salvar a las personas, vamos a predicar la palabra del Señor sin juzgar y sin condenar a las personas. ¿Por qué? Porque el juicio y la condenación le pertenece a nuestro Dios en aquel día cuando Él ponga fin al pecado. También usted y yo necesitamos aprovechar los momentos que se nos presenten para compartir el mensaje de la salvación. Por ejemplo, si alguien le pide un favor,
para que lo lleve a otra ciudad, a otro estado, pues usted puede ir en su auto compartiendo la palabra de Dios, sea poniendo una predicación o poniendo alabanzas que eleve a las personas hacia Dios, porque a veces las personas, al igual que nosotros, pues están pasando por momentos difíciles, o hablarles directamente de lo que uno ha experimentado en cuanto a las verdades bíblicas. También tenemos que dejar que el Espíritu Santo use lo que hemos conocido en cuanto a las verdades de la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo ponga nuevas estrategias en nosotros para entonces llegarle a las personas sin herirlas, aunque van a haber personas que no van a aceptar, así como en la época del apóstol Pablo hubieron judíos que no aceptaron, pero hubieron también que aceptaron. En todos los lugares donde Pablo predicó, siempre hubo gente que no aceptó, pero también hubo gente que con gozo aceptaron la palabra de nuestro Dios. Así que, mi apreciado, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo en donde quiera que vayamos. Prediquemos de Cristo Jesús. Ahora, en la segunda parte de nuestro estudio, en el día lunes, que lleva por subtítulo Pablo en el Areópago. Aquí, el apóstol San Pablo, cuando estaba predicando en la sinagoga y en la plaza, pues los grandes filósofos, los que amaban la sabiduría, los que habían sido preparados en las grandes universidades, tuvieron la curiosidad de saber más acerca de las verdades que el apóstol Pablo estaba compartiendo. Por eso es que ellos invitaron al apóstol Pablo para que fuera con ellos en el Areópago. Ahora, el Areópago era un lugar donde se llevaban a cabo asuntos legales, pero también se llevaban servicios religiosos para dialogar, para compartir. Pues precisamente invitaron al apóstol Pablo para compartir de lo que ellos estaban escuchando. Pero leamos el texto bíblico y dice así, en el versículo 18 del capítulo 17 de Hechos, dice, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Noten que los atenienses tenían hambre espiritual, tenían sed de la palabra del Señor. Dice que ellos se pasaban escuchando y hablando de las verdades que escuchaban de labios del apóstol Pablo. No es que habían sido flojos, haraganes o como lo quieras llamar, sino que ellos querían saber de las verdades de salvación. Y los filósofos le dijeron a Pablo, pues comparta con nosotros esas verdades que a nosotros nos parecen extrañas. Lo que tú traes son doctrinas nuevas. Parece que tú enseñas de dioses que nosotros no conocemos, dioses extranjeros, le dijeron al apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo los acompañó al Areópago, podríamos decir en nuestro tiempo al teatro. Era un lugar sumamente grande, pero ahí solamente se encontraban personas con el entendimiento bien abierto, personas que eran pensantes, no eran personas así fáciles de convencer, de arrastrar o de convertirlos al cristianismo. Esta gente no conocía ni había escuchado acerca de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo aprovecha y va con ellos. Y el tema del apóstol Pablo fue la resurrección, la muerte, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad. Ahora, aquí es donde el Espíritu Santo usa al apóstol Pablo y todo lo que el apóstol Pablo había aprendido en su preparación académica, ahora
lo estaba empleando, pero también el Espíritu Santo lo estaba usando a su manera, no a la manera del apóstol Pablo, porque quien lo estaba dirigiendo era el Espíritu Santo. Ahora, en la ciudad de Atenas dicen que habían casi 3,000 diferentes dioses. ¿Te imaginas, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, llegar a esas personas y compartir de Jesús? Pues cada quien tenía su Dios y cada quien le adoraba. Más adelante vamos a ver lo que Lucas nos presenta. Pero aquí vemos a un apóstol Pablo que estaba entre los grandes. Sabes, mi apreciado, quiero decirte algo. Nosotros, los que no fuimos a una universidad de teología o no fuimos a las grandes universidades, o es más, que no terminamos ni la primaria, sabes, nosotros hablamos a nuestro nivel y nos entendemos. Pero ahora, los doctores en teología, los maestros de las grandes verdades de la Biblia, ellos usan palabras que muchas veces usted y yo no las entendemos. Pero el Señor nos usa en los momentos adecuados. Dios te puede usar aún delante de los grandes teólogos, aún de las grandes personas preparadas en las mejores universidades. Dios te puede usar. ¿Por qué? Porque Dios usa a los humildes para enseñarle a los grandes, a los que se creen sabios, a los que se creen la última Coca-Cola en esta tierra. Dios puede usar a cualquiera para dar grandes verdades, siempre y cuando que dejemos que el Espíritu nos use. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con el apóstol San Pablo. El apóstol estaba rodeado de gente que solamente el Espíritu Santo las podía convencer. Ahora, en la parte del día martes, Pablo y el Dios desconocido. Miren cómo el apóstol Pablo llegó a estas personas. Dice el texto bíblico en Hechos capítulo 17, verso 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Tremendo el apóstol Pablo. Miren cómo él llegó al corazón de estas personas. Dice el texto bíblico que él en primer lugar les dice: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo elogia aquí a los atenienses y les dice: los felicito porque ustedes sí que toman a pecho lo que creen, lo que hacen en cuanto a su religión. Ustedes son tremendos religiosos, ustedes viven lo que creen, lo que aman. Y el apóstol Pablo no solamente los elogia, sino que ahora el apóstol Pablo toma algunas cosas de lo que los filósofos habían enseñado. Por ejemplo, al Dios no conocido, porque en ese entonces pues se creía en los diferentes tipos de dioses. Ahora, mi apreciado que me escuchas, nosotros necesitamos aprender muchas cosas del apóstol Pablo si queremos tener éxito en la predicación del evangelio. En primer lugar, como habíamos mencionado, Pablo elogia a los paganos aún estando equivocados. En segundo lugar, Pablo demostró respeto hacia la gente. Miren cómo Pablo les habla a ellos. Y Pablo dice: pues al pasar y fijarme en sus lugares sagrados. O sea, Pablo a ellos les hace entender que el lugar donde estaban era sagrado. O sea, no se burló de ellos, tampoco los atacó, criticándolos, juzgándolos. Él los respetó. En tercer lugar, Pablo aprovechó la inscripción para abrir el camino de una conversación profunda. Miren, Pablo dice: y es más, al darme cuenta de lo que ustedes tienen aquí escrito en el altar a su Dios,
al Dios no conocido. Pues ese es el Dios de quien yo les estoy hablando, de quien yo les estoy enseñando. Oh, wow, tremendo el apóstol Pablo. Él aprovechó esa inscripción para llamarles la atención a ellos y llevarlos al Dios invisible. Mi apreciado, en cuarto lugar, Pablo reconoció que el Espíritu Santo podía trabajar con lo que él había tomado para enseñarles a aquellas personas. Sabes, mi apreciado, tenemos que acercarnos a las personas con respeto y también, si es posible, elogiar a las personas por lo que hacen, por lo que creen, por su fidelidad en lo que les han enseñado, en lo que les han inculcado. Tú y yo no somos nadie para atacar a las personas, juzgarlas y condenarlas. Elogiémoslas, digámosles que qué bueno que están buscando de Cristo, aunque estén equivocados, pero eso lo podemos hacer con respeto, sin atacar su religión. Y también podemos aprovechar lo que creen, lo que hacen, para abrir el camino a una conversación profunda de la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo. Y sobre todo dejar que el Espíritu Santo use eso como, podríamos decir, como carnada para que las personas vengan al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora, en la parte del día miércoles, que lleva por subtítulo, ¿cómo presentar a un nuevo Dios? Miren lo que hizo el apóstol San Pablo. En el versículo 24 en adelante dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Miren cómo les llegó el apóstol San Pablo. Dice aquí: el Dios del que les acabo de hablar es el creador de los cielos y de la tierra. Es el sustentador. Es de quien emana la vida. Por Él existimos, por Él nos movemos y Él no está lejos de nosotros. Es decir, Él estaba enseñando a un Dios invisible, pero un Dios real, un Dios omnipresente, omnisciente, un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta a sus hijos, les da alimento. Ese es el Dios que Pablo les estaba presentando. Qué manera de presentar al Dios todopoderoso. Así que, mi apreciado, usted y yo necesitamos verdaderamente que Dios nos inspire al hablar, que Dios nos ayude a que podamos usar lo que las personas creen o lo que las personas enseñan para que crean en el mensaje. Por ejemplo, no sé si has escuchado ese video del pastor Bullón, cuando una atea le preguntó que cómo haría él para presentar a Jesús sin la Biblia. Yo creo que tú te acuerdas de ese video, cuando el pastor Bullón le dijo a la atea que hicieran una apuesta, aunque los cristianos no apostamos, dijo el pastor Bullón, pero supongamos que en el fin de los tiempos, dijo el pastor Bullón, que resultó que no había cielo, no había vida eterna, pues no había nada. Entonces Alejandro Bullón preguntó: ¿qué perdí yo? Y la mujer dijo: nada. Bueno, no perdí nada. Pero resulta, dice el pastor Bullón, que en el final de los tiempos había vida eterna, había cielo, había de todo. ¿Qué perdí? Dijo el pastor Bullón. Todo. Entonces viene el pastor Bullón y le dice: hasta por lógica es mejor creer en Dios. Oh, mi apreciado que me escuchas, mi apreciada hermana,
¿Quién puso eso en la mente del pastor Bullón? Yo no dudo, estoy seguro 100% que el Espíritu Santo inspiró al pastor Bullón para decir esas tremendas verdades. Y mucha gente llegó a escuchar lo que el pastor Bullón dijo. Inclusive ateos, etcétera, se llevaron el mensaje sin saber que el Espíritu Santo utilizaría eso para que mucha gente conozca, crea y se convierta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, mi apreciado? Hay que aprovechar los momentos. Cuando alguien nos diga algo, bueno, hay que aprovecharlo, hay que tomarlo para sacar una tremenda verdad, una enseñanza poderosa para que llegue la palabra del Señor, el evangelio de salvación y se conviertan las personas. Ahora, mi apreciado, en la parte final de nuestro estudio, en el día jueves, cruzar la línea. El apóstol San Pablo se fue más allá para lograr con éxito el mensaje de la palabra del Señor. En el versículo 29 dice: por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Versículo 32. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Miren, cuando Pablo entró en el terreno de la decisión, donde las personas tenían que dar un paso hacia enfrente o hacia atrás, muchos, dice el texto bíblico, creyeron, otros se burlaron, no creyeron, no aceptaron, pero Pablo pasó más allá los límites, llevando a las personas a una decisión con la conclusión de que necesitan arrepentirse, necesitan tomar una decisión de muerte o de vida. Mi apreciado que me escuchas, el apóstol San Pablo citó a algunos escritores atenienses para llevar a su audiencia a un paso más. Pablo se aseguró que la gente entendiera la verdad del evangelio antes de que lo rechazaran. Van a haber personas que van a rechazar a Cristo y personas que lo van a aceptar. Y aquí lo acabamos de ver. Así que el apóstol Pablo los llevó a ellos a la decisión final: aceptar la salvación o rechazar la salvación al rechazar a Cristo Jesús. Mi apreciado y mi apreciada hermana, usted y yo necesitamos llevar a las personas a una decisión, no simplemente hablarles de Jesús, presentarles las verdades bíblicas. Tenemos que llevar a las personas a una decisión, pero eso va a depender de cada persona. Pero nuestra misión es predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos llegado al final de nuestro estudio, pero no te olvides regalarnos tu like, tu comentario aquí abajo y compartir nuestros videos en tus redes sociales para que otras personas lleguen al conocimiento de la salvación. Y si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que formes parte de nuestra familia espiritual, y no cuesta nada, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo video. Así que muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y sobre todo que Dios pueda prosperar todo lo que toquen tus manos. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.